Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante, la evolución histórica de la criminología. Así es. Y lo mejor es que vamos a hacerlo a partir de las fuentes que ustedes mismos, nuestros oyentes, nos han compartido. Genial. Entre el material que nos enviaron, tenemos este documento de Carabineros de Chile, Muy interesante. que nos da una visión súper completa de cómo ha ido cambiando nuestra comprensión del crimen a lo largo del tiempo. Exacto. Así que la gran pregunta que vamos a explorar hoy con ustedes es cómo hemos llegado a entender el crimen y a quienes lo cometen a lo largo de la historia. Buena pregunta. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la sociedad de hoy? Sin duda. Como siempre, vamos a hacerlo en un tono de conversación, sin tecnicismos innecesarios, como si estuviéramos tomando un café charlando sobre este tema. Me parece perfecto. Para empezar este viaje por la historia de la criminología, me parece clave que definamos primero qué es la criminología. Tienes toda la razón. ¿Qué entendemos por criminología? Bueno, en nuestro material se cita a García Pablos de Molina, ¿Ah? un criminólogo contemporáneo súper influyente, Ya. que la define como una ciencia empírica e interdisciplinar, Ajá. que se dedica al estudio del crimen, del infractor, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. O sea que no se queda solo en un aspecto del fenómeno criminal. Exacto. Abarca todos los elementos. Me gusta eso. Es una visión muy completa. Entonces, hablamos de ciencia. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso en la práctica? Buena pregunta. El documento nos da 3 puntos de vista interesantes Ajá. sobre cómo la criminología se comporta como una ciencia, sus métodos, su objeto y su función. Exacto. 3 pilares fundamentales para entender esta disciplina. Comencemos por el método. ¿Qué nos dice el documento? Bueno, el método de la criminología es empírico. Empírico, es decir, se basa en la observación sistemática de la realidad. En la recolección de datos a través de diferentes herramientas como entrevistas, estadísticas, análisis de casos. Información real, del mundo real. Exactamente. Y luego viene el análisis de esos datos para obtener conclusiones. ¿Tiene sentido? ¿Y qué hay del carácter inductivo que también se menciona? Ah, sí. La criminología también es inductiva. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de casos particulares busca patrones generales Ya. y propone hipótesis que después se van poniendo a prueba. Interesante. O sea, no solo observa, sino que también busca explicaciones. Exactamente. Ya. Y no olvidemos su carácter interdisciplinar. Cierto, se nutre de otras áreas del conocimiento, ¿no? Claro. La criminología se alimenta de la sociología, la psicología, el derecho Ajá. y otras disciplinas para entender el crimen desde una perspectiva más completa. O sea, no se encierra en sí misma. Para nada. Busca una visión integral del problema. Y además usa tanto métodos cuantitativos como cualitativos. Exacto. ¿Verdad? Para medir el delito a través de estadísticas, por ejemplo. Ah. Pero también para comprender las experiencias y los significados que lo rodean. Interesante. Entonces, ya tenemos una idea del método. Pasemos al objeto. Ay. ¿Qué es lo que estudia realmente la criminología? Bueno, el objeto de estudio de la criminología se compone de 4 elementos principales. A ver. El delito, el delincuente o infractor, la víctima y el control social. 4 piezas fundamentales para entender este complejo rompecabezas. Así es. Cada uno de estos componentes es esencial para comprender el fenómeno criminal en su totalidad. Y por último, hablemos de la función. ¿Para qué sirve la criminología? Bueno, la criminología tiene principalmente 3 funciones. A ver, cuéntame. Primero, busca ofrecer información válida y verificada sobre el delito, Ajá. sobre cómo surge, cómo se desarrolla y qué factores influyen en él. O sea, su función explicativa. Exactamente. Segundo, se enfoca en desarrollar programas de prevención eficaces para combatir el crimen. Su función preventiva. Correcto. Y tercero, se centra en crear técnicas de intervención positiva dirigidas a la persona del delincuente. Su función de reinserción, podríamos decir. Sí, también se puede entender así. Ya tenemos una buena base sobre lo que es la criminología. Ahora, me gustaría profundizar en los objetos de estudio que mencionaste. Perfecto. ¿Por cuál te gustaría empezar? Empecemos por el delito. Buena elección. Es claro que la criminología lo estudia, pero el documento indica que no es la única disciplina interesada en este tema. Cierto. El delito también es objeto de estudio de la filosofía, la sociología, el derecho penal, entre otras. Claro. Entonces, ¿cómo lo entiende la criminología? A diferencia del derecho penal, que lo ve como una acción u omisión tipificada y sancionada por la ley, Ajá.
para la criminología, el delito es un fenómeno social complejo. Mucho más amplio. Exacto. Ah. Que resulta de la interacción de múltiples factores. O sea, que la criminología se interesa por el proceso por el cual se construye la idea de delito. Exactamente. Por las causas que lo generan y las consecuencias que tiene para la sociedad. O sea que para la criminología el delito no es solo una infracción a la ley, sino algo que nos afecta a todos como sociedad. Absolutamente. El documento habla del delito como un problema social y comunitario Tiene mucho sentido, que nos concierne e interesa a todos. porque el delito no ocurre en el vacío. Claro, tiene un impacto en el infractor, en la víctima y en toda la comunidad. Y aquí se habla de la empatía del investigador. Sí, un punto muy importante. ¿A qué se refiere? No se trata de sentir simpatía por el delincuente, Claro. sino de tener un interés profundo por el drama humano y comunitario que el delito representa. O sea, entenderlo como un fenómeno complejo. Exactamente. Ya. Y eso nos lleva a la reacción social ante el delito. ¿Qué es exactamente la reacción social? Son las respuestas que la sociedad y el Estado dan cuando se comete un delito. Ya. Pueden ser formales a través del sistema penal Ah, o informales como la opinión pública. ya veo. ¿Y cuáles son los objetivos de esta reacción? Principalmente 3. El control social, la justicia y la rehabilitación. O sea, mantener el orden, reparar el daño y ayudar al delincuente a reintegrarse a la sociedad. Exactamente. Y entiendo que esta reacción social no es igual en todos los casos. Claro que no. La gravedad del delito, las características del delincuente y el contexto social influyen en cómo se percibe y se responde a un delito. Pasemos ahora al segundo objeto de estudio, el delincuente. De acuerdo. El documento dice que la criminología moderna ya no lo ve como el centro de atención. Es cierto. En la época del positivismo, el delincuente era el foco principal. Se le veía como alguien con problemas biológicos o psicológicos que lo llevaban a delinquir. Ya. Pero con la llegada de la criminología sociológica, el interés se ha desplazado hacia la conducta delictiva, la víctima y el control social. Sin embargo, no se ha abandonado del todo el estudio del infractor, ¿verdad? No, para nada. Se le sigue considerando, pero desde una perspectiva más amplia, Exacto. Como una unidad biopsicosocial. que interactúa con la sociedad. Correcto. Y García Pablos de Molina habla de las imágenes y estereotipos del infractor. ¿Cuáles son? Primero, el delincuente como un ser racional, aunque a veces con una racionalidad limitada. Que evalúa los riesgos y beneficios antes de actuar. Sí, influenciado por las teorías de la elección racional. Segundo, el delincuente como producto de su entorno. Exacto. Donde la desigualdad y la falta de oportunidades juegan un papel importante. Tercero, el delincuente como una persona vulnerable. Correcto. Donde factores como la edad o haber sido víctima de un delito aumentan su probabilidad de delinquir. Y por último, el delincuente como un actor social. Sí, que construye su identidad en relación con los demás. Me gusta que se diga que el delincuente es un ser real de nuestro tiempo, Sí, es una visión más realista. que se aleja de la imagen del pecador tradicional o del animal peligroso del positivismo. Exacto. También se menciona la normalidad del delito de Durkheim. Un concepto interesante. ¿Podrías explicarlo brevemente? Durkheim decía que el delito es un fenómeno normal en cualquier sociedad compleja. ¿Por qué? Porque en una sociedad con mucha diversidad es imposible que todos compartamos las mismas normas y valores. Ya. Siempre habrá quienes se aparten de las reglas. Interesante. El delito, en cierta medida, sería inherente a la vida en sociedad. Exacto. Pasemos a la víctima, a la que el documento llama la gran abandonada por el sistema legal moderno. Sí, históricamente ha sido un actor relegado. ¿Por qué se dio este abandono? Bueno, hay varias razones. En el derecho penal actual, la atención se centra en el infractor Ajá. y la víctima queda en un segundo plano. Y en otros ámbitos. En las inversiones públicas, por ejemplo, que a menudo se destinan principalmente a las personas que han delinquido, Ya. y en la criminología tradicional que veía a la víctima como alguien pasivo. ¿Y a qué se debe este olvido, este abandono? El documento sugiere que quizás nadie quiere identificarse con la víctima. Es una idea fuerte, pero tiene sentido. Claro, a nadie le gusta pensar que podría estar en el lugar del que sufre un delito. Y se habla de un redescubrimiento de la víctima con la victimología moderna. Así es. La victimología busca redefinir el rol de la víctima en relación con el delincuente, el sistema legal y la sociedad. O sea, darle un papel más activo, Exacto. Y entender qué espera la víctima. que va más allá de la compensación económica, ¿no? Correcto. La víctima busca apoyo personal, reparación simbólica del daño. Ya veo. ¿Y qué temas estudia la victimología? Muchos.
El riesgo de victimización, los tipos de víctimas, la victimización primaria y secundaria. A ver, explícame eso de la victimización primaria y secundaria. La primaria es el daño directo del delito Ajá. y la secundaria es el daño que sufre la víctima por la forma en que el sistema legal la trata. Ya entiendo. ¿Y qué más? También estudia la victimología procesal, ¿Qué es eso? la actitud de la víctima frente al sistema legal Yeah. y cómo el comportamiento de la víctima influye en el control social. Por ejemplo, al denunciar o no un delito. Exacto. Se mencionan varios tipos de víctimas, como la primaria, secundaria y terciaria. Sí, ¿Podrías explicarnos de esas categorías? claro. La víctima primaria es la que sufre directamente las consecuencias del delito. Ajá. Las secundarias son los familiares y amigos cercanos que también sufren por lo ocurrido. Ya. Y la víctima terciaria es la comunidad en general que puede sentirse afectada por el delito. Y aparte de estas, hay otras clasificaciones, ¿no? Sí, como la víctima ideal, la víctima provocadora y la víctima propensa. Interesante. ¿Y hay teorías que expliquen por qué algunas personas son más propensas a ser víctimas? Sí, la teoría de la víctima propensa dice que ciertas características individuales las hacen más vulnerables. Ajá. La teoría de las actividades rutinarias se centra en cómo coinciden el delincuente, la víctima y la ausencia de un guardián. Ya. Y la teoría de la victimización repetida plantea que quien ya ha sido víctima tiene más probabilidades de volver a serlo. Interesante. La victimología ha sido clave para visibilizar el sufrimiento de las víctimas. Sin duda. Y para reconocer sus derechos y aportar información para prevenir el delito. Llegamos al cuarto objeto de estudio, el control social. Un tema fundamental en la criminología moderna. ¿A qué nos referimos con control social? Al conjunto de instituciones, estrategias y sanciones que usa la sociedad para que sus miembros cumplan las normas. Yeah. Se diferencia entre control social informal, como la familia y la escuela, Ajá. y control social formal, como la policía y los tribunales. Y la teoría de etiquetamiento. Ah, sí, el labeling approach. Dice que el control social penal a veces es selectivo y discriminatorio, ¿En qué sentido? que puede depender más de la posición social de la persona que de si realmente cometió un delito, Ya veo. y que al etiquetar a alguien como delincuente puede contribuir a que siga delinquiendo Interesante. y generar un estigma que dificulte su reinserción. ¿Y qué se dice sobre la efectividad del control social penal? Es un tema complejo. No siempre más control significa menos delito. ¿Por qué? El control social penal tiene limitaciones estructurales. Ya. Y para prevenir el delito eficazmente se necesita también un buen control social informal. O sea que ambos deben funcionar en conjuntos. ¿Y cómo ha evolucionado el control social penal a lo largo de la historia? Ha habido cambios importantes. Se ha pasado de la venganza privada a la justicia institucionalizada, del castigo corporal a la prisión Ya. y de la idea de castigo a la de prevención y reinserción. Sobre un enfoque más humanitario. Sí, con alternativas a la cárcel, justicia restaurativa y prevención social. ¿Y cuáles son las tendencias actuales? La gestión de riesgos, el uso de la tecnología y el énfasis en la seguridad. Interesante. Hemos hecho un recorrido bastante completo por los objetos de estudio de la criminología. Sí, hemos cubierto bastante terreno. Ahora, adentrémonos en la historia de la criminología como disciplina. ¿Me parece bien? El documento menciona que el término criminología es relativamente nuevo. Cierto. Se dice que la palabra se usó por primera vez en 1879 por el antropólogo francés Topinard Ajá. y que el jurista italiano Garofalo publicó el primer libro titulado Criminología en 1885, Ya. definiéndola como la ciencia del delito. Pero las ideas que dieron origen a la criminología son más antiguas, ¿no? Sí, se remontan a finales del siglo XVII, ¿A qué periodo te refieres? al periodo de la Ilustración, Ah, claro. cuando se empezaron a cuestionar los castigos tradicionales. Y aquí surge la figura de Cesare Beccaria. Un pensador fundamental en la historia de la criminología. ¿Cuál fue su principal aporte? En su obra de los delitos y las penas, Beccaria defendió la proporcionalidad del castigo. O sea, que la pena debía ser acorde al delito. Exacto. Y que el objetivo principal del castigo debía ser disuadir a otros de cometer crímenes. La famosa teoría de la disuasión, Exactamente. Luego, en el siglo XIX, surge la escuela positivista. que cambia radicalmente la forma de entender el delito. Así es. El positivismo se centra en el estudio del delincuente individual Ajá. y busca explicar el delito a partir de factores biológicos, psicológicos y sociales, Ya. con la idea de que los delincuentes pueden ser tratados y rehabilitados. ¿Y qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX se desarrollan nuevas perspectivas. ¿Cómo cuáles? La perspectiva sociológica
que ve el crimen como producto de la estructura social y la desigualdad. Ajá. Y la perspectiva psicológica, que se centra en los procesos mentales y emocionales del individuo, Claro. también influyen el desarrollo del sistema de justicia penal y de la ciencia forense. O sea que la criminología se va enriqueciendo con el tiempo. Exactamente. Hoy en día es un campo multidisciplinar con diversas perspectivas y métodos. Y los criminólogos trabajan en diferentes ámbitos utilizando la investigación para prevenir y reducir el delito. Correcto. El documento profundiza en la escuela clásica o precientífica. Una de las primeras escuelas de pensamiento criminológico. ¿Cuáles eran sus ideas principales? La escuela clásica surge en el siglo XVIII como reacción a la crueldad e injusticia de los sistemas penales de la época. Ya. Defendía que los seres humanos eran libres, iguales y racionales. Capaces de tomar decisiones y ser responsables de sus actos. Exactamente. No veía diferencias fundamentales entre el delincuente y el ciudadano que respeta la ley. Interesante. Se centraba en el acto delictivo en sí como una violación de un acuerdo social. ¿Y cuáles eran sus principios? Se basaba en el libre albedrío, la responsabilidad moral, la utilidad del castigo para prevenir delitos, la proporcionalidad de las penas, la legalidad y la humanización del castigo. ¿Y qué principios se derivaron de estos? Que solo la ley puede definir un delito, que solo un juez puede aplicar la ley, Ajá. que la pena debe ser proporcional al delito, que debe aplicarse con rapidez y que la certeza del castigo es más importante que su severidad. O sea, sentó las bases para un sistema penal más justo. Exacto. Sí. A pesar de no basarse en estudios científicos, la escuela clásica influyó enormemente en el derecho penal moderno. ¿Qué figuras importantes destacarías de esta escuela? A Cesare Beccaria por su crítica a la crueldad del derecho penal. Ajá. A Pellegrino Rossi, que hablaba del orden moral y al papel de la inteligencia en el juicio. Ya. A Giovanni Carmignani, que veía el orden social como fuente del derecho penal. Ajá. Y a Francisco Carrara, considerado el padre de la escuela clásica. Ya, que defendía la pena como tutela jurídica limitada. Pasemos ahora a las teorías biológico-positivistas, que marcan un cambio radical en el enfoque. Sin duda. El positivismo criminológico surge a finales del siglo XIX con la escuela positiva italiana. ¿Quiénes eran sus principales exponentes? Lombroso, Ferri y Garofalo. ¿Y qué los diferenciaba de la escuela clásica? El positivismo adoptó un método científico basado en la observación y la experimentación, Ya. rechazando las ideas abstractas y buscando una explicación material del delito. Todo un enfoque más científico. Exactamente. El positivismo estaba muy ligado al utilitarismo y al racionalismo. ¿Y quién es considerado el padre del positivismo en general? Francisco Javier Comte. Ya veo. Entonces, para positivismo el delito no era una idea abstracta. No, estaba conectado al delincuente. ¿Y qué aportó la escuela positiva italiana a la criminología? Profundizó en la definición y clasificación de los tipos criminales. Hablemos de la famosa teoría del hombre criminal de Lombroso. Lombroso creía que el delincuente era un ser atávico, ¿Qué significa eso? que era un retroceso evolutivo, Ya. que tenía características físicas similares a las de personas en etapas anteriores de la evolución. ¿Y cómo clasificaba a los delincuentes? Hablaba del delincuente nato, el loco moral, el loco, el epiléptico, el ocasional y el pasional. Interesante. Pero su teoría fue muy criticada, ¿no? Sí, porque no se encontró una relación directa entre las características físicas y la conducta delictiva. A pesar de eso, fue un pionero en el estudio científico del crimen. Sin duda. Y luego tenemos a Enrico Ferri, con su enfoque sociológico. Ferri se centró en las influencias sociales y económicas en el crimen. Ya. Creía que el delito no era solo un problema individual. Sino un producto de la sociedad. Exacto, desarrolló la ley de la saturación criminal, ¿Qué decía esa ley? que la cantidad de delitos estaba determinada por factores físicos y sociales. Ya veo. También propuso los sustitutivos penales, Eran esos. medidas de prevención social para evitar el delito. Interesante. Y defendió la importancia de la sociología criminal para combatir la delincuencia. Y para terminar, hablemos de Raffaele Garofalo. Garofalo tenía una posición intermedia entre el positivismo biológico y el sociológico. ¿Ya? Introdujo el concepto de delito natural. ¿Qué es un delito natural? Un delito que es considerado como tal en todas las culturas y épocas. Ya veo. También desarrolló una teoría del crimen basada en la herencia psicológica y la falta de moralidad, Y su idea más importante. la de fundamentar el castigo en la protección del orden social. O sea que los derechos individuales se subordinan al bien común. Exactamente. En resumen, el positivismo criminológico aportó el estudio científico del delincuente, la clasificación de los tipos criminales, la investigación de los factores que influyen en el delito y la idea de la prevención. Wow. Hemos recorrido un largo camino en este deep dive.
Sí, desde la definición de la criminología como ciencia hasta las primeras escuelas de pensamiento. Es increíble cómo han evolucionado las ideas sobre el crimen a lo largo del tiempo. Y cómo estas ideas han moldeado nuestra comprensión actual del delito, el delincuente, la víctima y el control social. Y ahora, la pregunta para ustedes, nuestros oyentes. A la luz de estas teorías, ¿qué aspectos de la criminología les parecen más relevantes o problemáticos en el mundo actual? ¿Cómo creen que las ideas del pasado siguen influyendo en nuestras leyes y en nuestra forma de ver el delito hoy en día? Es algo para reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta impresión en la evolución de la criminología. Un placer. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente comete crímenes? Digo, una pregunta que muchos nos hacemos, no. Y a lo largo de la historia, los criminólogos han tratado de entender esto y han desarrollado un montón de teorías para intentar explicarlo. Y hoy, en este Deep Dive, vamos a explorar esas ideas, las más importantes. La idea es que al final tengas una mejor comprensión de este problema social tan complejo. Totalmente. En este Deep Dive vamos a revisar varias teorías criminológicas que buscan explicar las causas del delito. Y para esta conversación vamos a basarnos en material de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, específicamente 2 documentos. Desarrollo de contenidos de Criminología 2025, Unidad Ciego.pdf y PPT Criminología Unidad Segundo 2025.pdf. Exacto. Para que tengas una idea de lo que vamos a ver, vamos a explorar las teorías de la oportunidad, que incluyen la teoría de las actividades rutinarias, la teoría del patrón delictivo y la teoría de la elección racional. Después nos vamos a meter en el concepto de subculturas. Luego, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la anomia, las teorías del control social, la teoría del etiquetamiento y, para terminar, las dimensiones de la prevención del delito. Un montón de cosas, ¿verdad? Pero tranquilo, lo vamos a ir viendo paso a paso. Empecemos entonces con las teorías de la oportunidad. Perfecto. Estas teorías parten de una idea bastante sencilla. Para que ocurra un crimen, no solo tiene que haber alguien con ganas de cometerlo, sino que también tienen que darse las condiciones adecuadas, es decir, las oportunidades. Y aquí entra en juego la teoría de las actividades rutinarias, propuesta por Coven y Felson en 1979. Y esto es lo interesante. Ellos se dieron cuenta de algo que parecía contradictorio. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, las sociedades mejoraron mucho en varios aspectos, como la economía o el bienestar. Pero en lugar de bajar, la delincuencia subió. Claro. Y eso llevó a Cohen y Felson a una conclusión importante. Mejorar las condiciones de vida no siempre significa menos delincuencia. Hay otros factores en juego y esos factores tienen que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Exacto. La gente se movía más, pasaba menos tiempo en casa y además tenía más cosas, como autos o casas. Y eso significa más objetos y más situaciones donde los delincuentes pueden actuar. Entonces, ¿cómo influye la organización de nuestras actividades en el espacio y el tiempo en la ocurrencia de delitos? Esa era la pregunta. Y de ahí surgió la teoría de las actividades rutinarias, que se basa en 3 elementos: un delincuente motivado, un objetivo o víctima, y la falta de un guardián eficaz. Y ojo, que ese guardián no tiene que ser la policía. Puede ser cualquier persona capaz de proteger, ya sea a sí misma o a otros. Podemos ser nosotros mismos, nuestros familiares, amigos. La cosa es que si estos 3 elementos coinciden en un mismo lugar y momento, la probabilidad de que ocurra un delito sube, sin importar si las condiciones sociales son buenas o malas. Y al revés, si falta cualquiera de estos 3 elementos, ya sea que no haya un delincuente con la intención de actuar, o que no haya un objetivo vulnerable, o que haya un guardián presente, el delito no ocurre. Es la convergencia de los 3 lo que aumenta las tasas de criminalidad. Piensa en un celular que alguien deja descuidadamente en una mesa, una casa vacía durante las vacaciones, o alguien caminando solo de noche por una calle oscura. Totalmente. Y hablando de lugares donde ocurren los delitos, llegamos a la teoría del patrón delictivo, desarrollada por Paul y Patricia Prentingham en los 80 y 90. Ellos se dieron cuenta de que los delitos no ocurren al azar, sino que tienden a concentrarse en ciertos puntos calientes. Es decir, hay patrones en el espacio y el tiempo. Claro. Lo que Brentingham quisieron explicar es cómo se forman esos patrones delictivos en el entorno urbano. Para ellos, el delito tiene varias dimensiones: la ley, la infracción, la víctima o el objetivo en un contexto específico de lugar y tiempo, el momento en que ocurre y la sociedad y el lugar en general. Y lo interesante es que los delincuentes, como todos nosotros, pasan la mayor parte del día haciendo cosas normales que no tienen que ver con el crimen. Comparten espacio y tiempo con el resto de la gente. Entonces, ¿cómo se mueven por la ciudad? ¿Cómo eligen a sus víctimas? O sea, ¿cómo influyen sus propias percepciones? Para esta teoría, el ambiente es clave. Distinguen entre los espacios de actividad, que son los lugares donde vivimos, trabajamos o nos divertimos, y los espacios familiares, que son las zonas donde el delincuente se siente más cómodo, su zona de confort, por decirlo así.
La gente tiende a actuar en el mundo que le resulta familiar. Un delincuente motivado pasa por un proceso de toma de decisiones para buscar un objetivo en un lugar y momento determinados. Se fija en las señales del entorno para ubicar a sus posibles víctimas y con experiencia va creando un esquema mental que influye en cómo buscará y seleccionará sus objetivos en el futuro. La teoría del patrón delictivo se basa en 3 conceptos clave: los nodos, las rutas y los límites. Los nodos son los puntos de origen y destino de nuestros desplazamientos. Los delitos no solo ocurren en ciertos lugares, sino también en sus alrededores. Los delincuentes buscan oportunidades alrededor de estos nodos y en las rutas que los conectan. Las rutas son los caminos que usamos para ir de un nodo a otro. Son importantes para calcular las distancias que un delincuente está dispuesto a recorrer para cometer un delito. Tienden a buscar oportunidades en esas rutas que conectan sus nodos habituales. Y los límites son las fronteras de las áreas donde la gente vive, trabaja o se entretiene. Son lugares relevantes para los delincuentes porque la vigilancia suele ser menor en estas zonas periféricas. Claro, cuanto más se mueva una persona, más nodos y rutas sus espacios de actividad serán más grandes y complejos. Un repartidor, por ejemplo, tendrá zonas de actividad muy dispersas. Y esto nos ayuda a entender los patrones de comportamiento tanto de los delincuentes como de las víctimas. Al movernos entre nodos, creamos mapas cognitivos de las áreas que nos resultan familiares. Los delincuentes usan estos mapas mentales para seleccionar sus objetivos. Pueden buscar oportunidades directamente en su espacio familiar, pero también pueden ir a lugares que actúan como atractores del crimen, como paradas de autobús o centros comerciales. Y la elección de la víctima también está relacionada con el tiempo disponible para cometer el delito. Un trabajador, por ejemplo, no va a delinquir mientras trabaja, pero sí podría hacerlo al salir del trabajo, en su tiempo libre. Lo interesante es que si entendemos los procesos cognitivos de un delincuente, podríamos predecir mejor sus movimientos o incluso dónde vive. Y por último, dentro de las teorías de la oportunidad está la teoría de la elección racional, de Cornish y Clark en 1966. La idea central es que los delincuentes toman decisiones basadas en una evaluación, sopesan las oportunidades y los beneficios que esperan obtener al cometer el delito y evalúan el riesgo de ser atrapados. Exacto, es un comportamiento con un propósito y es racional. Hay un proceso de toma de decisiones que psicológicamente acerca a los delincuentes a las personas que no delinquen. La inclinación criminal, según los autores, no existe como tal, sino que es el resultado de evaluar constantemente si vale la pena o no delinquir. Claro. Esta teoría dice que tanto los delincuentes como los que no delinquen toman decisiones racionales. La diferencia está en el resultado de esa evaluación, que en el caso de los delincuentes se inclina hacia cometer el delito. Cornish y Clark desarrollaron esta teoría en parte como respuesta a lo que veían en los programas de rehabilitación en los años 70. En esa época, la rehabilitación se centraba mucho en los problemas psicológicos, y aunque los delincuentes eran apartados de su entorno para recibir tratamiento, al volver, muchos reincidían. Lo que sugiere que, más allá de las características personales o la educación, el ambiente donde vive una persona juega un papel muy importante. Para Cornish y Clark, la teoría de la elección racional se basa en 6 puntos clave. El primero, la conducta delictiva tiene un propósito, es decir, busca un beneficio. El segundo, es racional. El delincuente, al tener objetivos, piensa en la mejor manera de alcanzarlos. Aunque, claro, no siempre piensa de forma exhaustiva. A veces toma decisiones en segundos, basándose en su experiencia. El tercero. La toma de decisiones es específica para cada tipo de delito. No es lo mismo robar que agredir, por ejemplo. El cuarto. La elección de los infractores se da en 2 niveles. El evento, que considera los aspectos prácticos del delito, y la implicación, que es la decisión de involucrarse o no en la actividad delictiva. El quinto. Existen diferentes fases de implicación: iniciación, habituación y abandono. Y los factores que influyen en la decisión en cada fase son distintos. Por ejemplo, al principio puede pesar más la necesidad económica, mientras que después puede pesar más la experiencia de haber sido detenido. Y el sexto. Los eventos criminales siguen una secuencia de pasos y decisiones. Claro, al planear y ejecutar un delito, un mismo delincuente suele operar dentro de un mismo radio de acción y eso lleva a que desarrolle un modus operandi característico. Esta teoría, como todas, tiene sus críticas. Algunos dicen que no todos los delitos son racionales o tienen una motivación clara. Pero los autores responden que incluso en casos de impulsividad hay una evaluación, aunque sea rápida, de la oportunidad, el beneficio y las posibles consecuencias. Otra crítica es que no explica de dónde viene la motivación para delinquir. A lo que Cornish y Clark dicen que su teoría no busca explicar eso, sino el proceso de toma de decisiones que lleva a cometer el delito. Exacto. Y bueno, después de esta mirada a las teorías de la oportunidad, vamos a explorar el concepto de subculturas dentro de la sociología criminal. Subculturas. Suena interesante.
Lo es. El concepto de subcultura surgió para entender la conducta desviada de ciertos grupos minoritarios, especialmente la de los jóvenes de clases bajas que se organizan en pandillas. Se hizo más conocido en los años 40 y con la publicación del libro Delinquent Boys de Albert K. Cohen en 1955 se volvió muy influyente. Entiendo. Entonces, la idea principal es que dentro de una sociedad existen varios sistemas de valores y hay grupos que se organizan alrededor de esos valores que se apartan de la norma dominante. Exactamente. Y en el caso de los jóvenes, la delincuencia se ve a menudo como una rebelión contra los valores de las clases medias. Y esta motivación es distinta a la que suele tener la delincuencia adulta, que es más racional y utilitaria. Ya veo. Y hablando de cultura, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, cultura, desde la sociología y la antropología, se refiere a las costumbres, creencias, valores y relaciones que compartimos con otros y con las instituciones. En este sentido, el delito no se ve como un acto individual, sino como un problema interpersonal y comunitario. Interesante. ¿Y eso por qué? Porque es raro ver a alguien delinquir completamente solo. Actuar en grupo les da más fuerza, determinación y también les permite ganar reconocimiento dentro de su grupo. Tiene sentido. ¿Y estas teorías por qué se centran tanto en las clases sociales? Porque la gente suele categorizar a otros por su nivel socioeconómico y se argumenta que las subculturas criminales pueden surgir cuando las clases bajas no tienen acceso a los objetivos que promueven las clases altas. Ya veo. Es importante entender que para estas teorías la delincuencia no es simplemente la falta de organización social, sino una organización social diferente, con valores distintos a los de la cultura dominante. Exactamente. ¿Y quiénes son los autores más importantes dentro de este enfoque subcultural? Bueno, Alfred McLaughlin fue el primero en usar el término subcultura en sociología en 1945. Y los estudiosos de la delincuencia juvenil encontraron en este concepto una herramienta útil para describir la formación de pandillas. Luego, en 1951, Solomon Kobrin observó en zonas de Chicago con alta criminalidad que existían dos sistemas de valores, los oficiales y los de ciertos grupos de clase baja, y concluyó que no había una ausencia de valores, sino la coexistencia de códigos criminales y convencionales. Interesante. ¿Y después quién? Albert K. Cohen, con su teoría subcultural. Él se preguntó por qué había tanta delincuencia entre jóvenes de clases bajas en barrios pobres, y su conclusión fue que la conducta de estos jóvenes es una protesta contra las normas de las clases altas. ¿En serio? Sí, la estructura social les impide acceder al bienestar por medios legales, y eso genera un conflicto cultural, una frustración que los lleva a integrarse en una subcultura separada. ¿Y esa subcultura cómo es? Según Cohen, es gratuita, no lucrativa y no utilitaria. Los delitos no se cometen por un beneficio económico, sino por otras cosas, como la satisfacción personal o la excitación de transgredir. También es destructiva, los jóvenes se enorgullecen de hacer lo que la clase alta considera malo. Y por último, tienen una actitud ambivalente hacia los valores. Cuanto menos respeto se tiene a las normas oficiales, más reconocimiento se gana dentro de la subcultura. Increíble. También se ve un hedonismo inmediato, se busca la gratificación del placer, como en las clases altas, pero sin pensar a largo plazo. Y hay un fuerte espíritu de grupo, con intolerancia hacia las críticas o las limitaciones externas. Interesante. Y para Cohen, ¿cuál es el problema central? ¿Cómo y por qué surgen estas subculturas? ¿Y cómo se relacionan con la sociedad mayoritaria? Es decir, ¿cómo se contraponen los valores de las clases bajas con los de las clases altas? Ya veo. Y Cohen describe cómo es esa subcultura de delincuentes juveniles. Sí, la describe con rasgos como la malicia, el disfrute del malestar ajeno, especialmente hacia los adultos, el negativismo, la oposición a las normas. La versatilidad de la actividad delictiva no se limitan a un solo tipo de delito. Y el hedonismo, la búsqueda del placer inmediato sin pensar en el futuro. Interesante. ¿Y la familia qué papel juega? Cohen también habla de la importancia de la familia. Factores como el nivel socioeconómico, la edad de los padres, el número de hijos, la falta de atención, la discriminación, todo eso influye. Tiene sentido. ¿Y las consecuencias cuáles son? Bueno, la falta de comprensión por parte de la sociedad dominante lleva a estos jóvenes a buscar afecto en entornos negativos, como una venganza contra la sociedad, incluso contra su propia familia. Y eso deja secuelas. Qué complejo. Bueno, y pasando a otro tema, hablemos de la teoría de la asociación diferencial. ¿De qué se trata? Su principal exponente es Edwin E. Sutherland, un sociólogo americano muy importante del siglo XX. Esta teoría explica cómo los delincuentes aprenden a delinquir, las motivaciones y las técnicas, como si fuera cualquier otra habilidad. Como aprender a tocar un instrumento, por ejemplo. Sí, algo así. En su libro de 1939, Principios de Criminología, Sutherland establece el principio de asociación diferencial, que dice que la delincuencia surge de la interacción entre individuos.
No se centra en el origen de la motivación, sino en cómo se aprende a delinquir. Entiendo. ¿Y ese aprendizaje de qué depende? Del entorno de la persona, de sus amigos, familia, escuela, los medios de comunicación. Y de cómo ese entorno percibe las leyes. Dependiendo de la intensidad de la exposición a mensajes que favorecen la violación de la ley y de la cercanía con personas que ven bien esa violación, el individuo aprenderá y justificará las conductas delictivas. Claro, tiene lógica. ¿Y Sutherland propuso algún principio clave para su teoría? Sí, propuso 9. El primero, el comportamiento criminal se aprende. El segundo, se aprende a través de la interacción con otros. El tercero, el aprendizaje principal ocurre en grupos íntimos. El cuarto, se aprenden tanto las técnicas como los motivos, los impulsos, las racionalizaciones. El quinto, la dirección de los motivos se aprende a partir de las definiciones de las leyes como buenas o malas. El sexto, una persona se vuelve delincuente porque tiene más definiciones favorables a violar la ley que desfavorables. El séptimo, las asociaciones diferenciales varían en frecuencia, duración, prioridad e intensidad. El octavo, el proceso de aprender a delinquir por asociación involucra los mismos mecanismos que cualquier otro aprendizaje. Y el noveno, aunque el comportamiento criminal puede ser una expresión de necesidades, no se explica solo por esas necesidades. Interesante. ¿Y Sutherland aplicó su teoría a otros tipos de delitos? Sí, a los delitos de cuello blanco. Esta teoría busca entender la delincuencia en personas de clases media y alta que aparentemente no tienen una necesidad económica para delinquir. ¿Y cómo explica eso? Sutherland acuñó el término delito de cuello blanco para describir los delitos cometidos por personas con poder por su estatus socioeconómico. Y dice que, al igual que en la asociación diferencial, en estos contextos también se aprende a delinquir, se aprenden las ventajas y las justificaciones. Ya veo. Y ahora, cambiando de tema, hablemos de la teoría de la anomia de Merton. ¿Qué significa anomia? Anomia viene del griego y significa la falta de normas o la tendencia a romperlas, ya sea individualmente o como grupo. Ya entiendo. Fue Émile Durkheim, un sociólogo francés, quien usó este concepto por primera vez a finales del siglo XIX. En su libro, La división del trabajo en la sociedad, de 1893, Durkheim describe cómo la falta de normas desestabiliza a los grupos. Y luego, en su estudio sobre el suicidio, de 1897, la anomia aparece como un factor que contribuye al suicidio. Interesante. Y para Durkheim, ¿qué función tiene la sociedad? Integrar a los individuos y darles normas para regular su comportamiento. Un sistema social anómico es aquel que falla en esta integración y no ofrece un orden estable. Y esa falta de orden moral lleva a un aumento de las conductas desviadas. Ya veo. ¿Y Merton qué aportó? Robert K. Merton, un sociólogo americano, hizo una gran contribución a la teoría de la anomia en su libro Teoría y Estructuras Sociales, de 1957. Él retomó la idea de Durkheim y la definió como el resultado de la fragmentación de la cultura, basándose en las contradicciones de la sociedad industrial americana. Entonces, la teoría de Merton explica cómo la estructura social puede presionar a las personas para que delincan. Exacto. Y sirve como base para otras teorías, como la de la tensión social o la de la frustración. Para Merton, la conducta desviada es una reacción normal ante las contradicciones sociales, una forma de adaptarse. Adaptarse. Sí. La cultura americana, según Merton, valora mucho la riqueza material como símbolo de éxito, pero la estructura social no permite a todos acceder a esa riqueza por medios legales. Claro. La gente aprende qué metas debe alcanzar y cómo hacerlo de forma legítima, pero cuando no puede, se frustra y busca otras vías, a menudo ilegales, para lograr esas metas. Y eso es lo que Merton llama conducta inconformista. La contradicción entre las metas y los medios es lo que lleva a algunos a delinquir. Interesante. Y Merton identificó diferentes tipos de adaptación. Sí, 5. La conformidad, que es aceptar las metas y los medios. La innovación, que es aceptar las metas pero rechazar los medios, y es la que lleva a la conducta desviada. El ritualismo, que es rechazar las metas pero aceptar los medios. El retraimiento, que es rechazar ambas cosas. Y la rebelión, que es rechazar las metas y los medios existentes y buscar unos nuevos. Vaya, todo un sistema. ¿Y esta teoría tuvo alguna influencia en la práctica? Sí, influyó en las estrategias contra la criminalidad en Estados Unidos en los años 60. ¿Y hay ejemplos de sociedades anómicas? Claro, en grandes crisis como la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos o la posguerra en Alemania en 1945, el colapso social y económico lleva al caos, al aumento de suicidios y de la delincuencia. Y en ese sentido. En resumen, la teoría de la anomia explica la delincuencia por razones sociales y económicas, no solo psicológicas. Bien. Y ahora, dejando atrás las teorías que buscan las causas del delito, vamos a ver las teorías del control social. Aquí la pregunta cambia. ¿Por qué la gente no delinque?
Exacto. Estas teorías exploran qué nos lleva a cumplir las normas y evitar el delito. La idea es que todos podríamos delinquir, pero los lazos sociales y los mecanismos de control nos lo impiden. Y cuando esos lazos se debilitan, aumenta la probabilidad de delinquir. Me gusta esa idea. ¿Y de dónde viene este enfoque del control social? El aforismo latino ubi societas y vius lo ilustra bien. Donde hay sociedad, hay derecho. Y donde hay sociedad, hay mecanismos de control. Y donde hay control, hay conductas delictivas y castigos. Ya veo. Entonces, las teorías del control social parten de la idea de que las relaciones sociales no siempre son fáciles. Y por eso aprendemos a controlarnos. Exactamente. Y ese control puede ser interno, las sanciones que internalizamos, o externo, las medidas que imponen las leyes. La pregunta clave aquí no es por qué la gente delinque, sino porque, teniendo la oportunidad, deciden no hacerlo. ¿Cuáles son las causas de la no delincuencia? Interesante pregunta. ¿Y quiénes hablaron primero de esto? Edward Allsworth Ross, un sociólogo americano del siglo XIX, fue el primero en usar el término control social. Lo usó para referirse a las estrategias para mantener el orden social. Y luego, autores como Bergali, Muñoz Conde y Recasens estudiaron la relación entre el sistema penal y el control social. Para Recasens, el control social incluye las normas que mantienen la conducta social y las autoridades que la regulan. Entiendo. Y dentro de esas teorías, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, tenemos la teoría del arraigo social de Travis Hirschi, la teoría de la conformidad diferencial, la teoría de la contención, la teoría del control interior y la teoría de la anticipación diferencial. Un montón. Vamos a verlas una por una. ¿Qué dice la teoría del arraigo social? Fue formulada por Hirschi en 1969 y dice que las personas con lazos sociales fuertes delinquen menos. Hirschi decía que si no cometemos actos desviados es por nuestro lazo con la sociedad. Y si ese lazo se debilita, rompemos las reglas. Para él, el control social nos ayuda a anticipar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Y la delincuencia depende de algo en particular? De la relación entre el individuo y la sociedad. Hirschi dice que todos hemos tenido la tentación de hacer algo malo, pero la mayoría no lo hacemos por miedo a lo que piensen los demás. Los que tienen menos que perder son más propensos a caer en la tentación. Claro. El control depende de la fuerza de los lazos sociales y la desviación ocurre cuando nos sentimos desconectados de la sociedad. Interesante. ¿Y esos lazos sociales tienen elementos clave? Sí, Hirschi identifica 4. El apego, que son las relaciones fuertes que nos hacen querer conformarnos porque nos importa la opinión de los demás. El compromiso, que es nuestra inversión en la sociedad. El que tiene menos control sobre su futuro tiende a desviarse más. La implicación, participar en actividades legítimas, nos deja menos tiempo para delinquir. Y las creencias, aceptar las normas morales de la sociedad y respetar la autoridad nos hace más fácil resistir las tentaciones. Ya veo. ¿Y la teoría de la conformidad diferencial? Es de Briard y Pilavin. Y dice que hay cosas que pueden afectar nuestros valores y nuestra conducta. Hay diferentes grados de compromiso con los valores, desde el miedo al castigo hasta la internalización de las consecuencias. Y el que está muy comprometido con los valores convencionales es menos propenso a delinquir. ¿Por qué? Por el afecto de sus padres, maestros, amigos y por el deseo de encajar. Entiendo. ¿Y la teoría de la contención? Es de Reckless y se pregunta cómo las personas en zonas con mucha delincuencia resisten al delito. Y dice que hay mecanismos de contención internos como una personalidad fuerte y externos como la presión de la comunidad. Ajá. Y también existen presiones que llevan al delito tanto internas como externas. Ya. Y la teoría del control interior. Es de Reis y dice que la delincuencia ocurre cuando faltan normas y reglas internalizadas por un fallo de la familia en dar roles sociales adecuados. O sea que la desviación es consecuencia de controles débiles. Exacto. Y por último, la teoría de la anticipación diferencial. ¿De qué se trata? Es de Glaser y dice que la decisión de delinquir o no depende de las consecuencias que la persona anticipa. El control social depende mucho de cómo está organizada la ley. Si se aumentan las recompensas por cumplir la ley y los costos por delinquir, la gente delinque menos. Tiene sentido. Y dentro del control social hay diferentes tipos. Sí, el control de acción, que busca prevenir conductas a través de la conformidad. El control de reacción, que es la respuesta de la sociedad ante un delito. El control difuso, que lo ejercen varios actores sociales como los medios o la familia. El control formal, que lo ejercen las instituciones. Y el control informal, que es la base del sistema, y empieza en la familia, la escuela y el trabajo. Interesante. Bueno, y ahora, la teoría del etiquetamiento. ¿De qué va? También se la conoce como Labeling Approach y se enmarca dentro de la sociología de la desviación. La desarrollaron en Estados Unidos sociólogos como Edwin Lemert y Howard Becker. ¿Y cuál es su argumento principal? Que la desviación de una norma no está en el acto en sí, sino en cómo lo ve la mayoría social. Es decir, que la desviación es relativa. Sí, la sociología de la desviación estudia
cómo se llega al consenso sobre las normas sociales y cómo y por qué la gente las desobedece. Entiendo. Según Becker, la desviación no es una cualidad del acto, sino la consecuencia de que otros apliquen reglas y sanciones a un infractor. Son los grupos sociales los que crean la desviación al establecer reglas y al etiquetar a los que las rompen como outsiders. O sea que el desviado es aquel al que se le ha puesto esa etiqueta. Exactamente. El comportamiento desviado es el que la gente etiqueta como tal. No basta con desobedecer una norma. La desviación se crea cuando la mayoría etiqueta esa desobediencia como algo negativo. Interesante. Y Lemmert hizo alguna distinción. Sí, distinguió entre dos tipos de desviación, la primaria y la secundaria. ¿En qué se diferencian? La desviación primaria es cuando alguien transgrede una norma, pero ni él ni los demás lo ven como algo grave. Es un acto aislado, no es su comportamiento habitual y no genera una percepción negativa. La desviación secundaria, en cambio, es cuando un comportamiento lleva a que la persona sea etiquetada como desviada. Y esto sí puede afectar su autopercepción y crear un estigma. Piensa en un joven que roba algo pequeño, esa sería la desviación primaria. Pero si su comunidad y las autoridades reaccionan muy fuerte, lo empiezan a ver como un delincuente. Y esa etiqueta puede llevarlo a asumir esa identidad y a juntarse con otros jóvenes etiquetados, reforzando su comportamiento delictivo. Eso sería la desviación secundaria. Claro, entiendo. ¿Y esta teoría, cómo explica el proceso que vive la persona etiquetada? Dice que su autopercepción se ve afectada por el espejo social, es decir, por cómo lo ven los demás. Y eso tiene consecuencias en su integración social y en su comportamiento futuro. Por ejemplo. Por ejemplo, la imagen que tiene de sí mismo depende de cómo lo ve su grupo social. Si lo ven como un desviado, lo tratarán mal y él terminará asumiendo que es un desviado. Además, esa percepción negativa lo lleva a evitar situaciones sociales. Y al sentirse rechazado, buscará refugio en grupos de personas también etiquetadas, lo que refuerza la conducta desviada. Tiene sentido. ¿Y esta teoría? ¿Qué impacto tuvo en la criminología? Cambió la forma de estudiar a los delincuentes. Se empezó a estudiar qué se considera desviación, cómo los grupos sociales interpretan las normas y cómo afecta a una persona ser criminalizada. ¿Y qué más? Se analiza si la etiqueta de criminal puede llevar a la persona a reincidir, al concepto de estigma. La imagen que tenemos de nosotros mismos depende de cómo nos ven los demás. Y el impacto de esta teoría en los estudios criminológicos ha sido enorme, mostrando cómo el estigma puede empujar a las personas a hacer lo que se espera de ellas. Es increíble cómo una etiqueta puede influir tanto. Sí, y estudiar estas personalidades y conductas permite a los expertos crear perfiles para prevenir delitos. ¿Y quiénes tienen el poder de etiquetar? Generalmente los que tienen más poder social, económico o político. Instituciones como escuelas, la policía, los tribunales, los medios, grupos dominantes, individuos con autoridad, grupos de pares, sobre todo entre jóvenes. Interesante. Y por último, la dimensión de la prevención delictual. ¿De qué se trata? La prevención del delito se puede abordar desde diferentes dimensiones que se complementan para reducir la delincuencia. ¿Cuáles son esas dimensiones? La dimensión social, la situacional, la individual, la comunitaria y la política. 5. Vamos a verlas una por una. ¿Qué es la dimensión social? Se centra en las causas sociales del crimen. La pobreza, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, y busca mejorar las condiciones de vida a través de programas sociales, intervenciones en barrios vulnerables y la participación ciudadana. Entiendo. ¿Y la dimensión situacional? Busca reducir las oportunidades para delinquir, haciendo los objetivos más difíciles de alcanzar, aumentando el riesgo de ser detectado y disminuyendo las recompensas. Se usan medidas como mejor iluminación, cámaras de seguridad, diseño urbano más seguro y vigilancia policial. Ya veo. ¿Y la dimensión individual? Se centra en los factores personales que influyen en la delincuencia, como la impulsividad, la falta de autocontrol, las experiencias traumáticas, y busca desarrollar habilidades sociales y emocionales, dar apoyo psicológico y tratar problemas de salud mental. ¿Con qué tipo de programas? Programas de prevención de la violencia, intervenciones con jóvenes en riesgo, terapias para agresores. Interesante. ¿Y la dimensión comunitaria? Reconoce la importancia de que la comunidad participe en la prevención. Busca que los residentes, las organizaciones, la policía y otras instituciones colaboren para identificar problemas y crear un ambiente seguro. ¿Y cómo lo hace? Con programas como la vigilancia vecinal, la mediación comunitaria, los consejos de seguridad ciudadana. Ya. Y por último, la dimensión política. Se refiere a crear políticas públicas integrales y estrategias a largo plazo para abordar las causas del delito. Se crean leyes, se invierte en prevención y se asegura la coordinación entre instituciones. Entiendo. ¿Y en las nuevas tendencias de prevención qué se ve? Un cambio de paradigma hacia una visión más amplia de la seguridad. Ya no es solo responsabilidad de la policía, sino de todos. Gobiernos, comunidades, asociaciones.
se reconoce el papel de los municipios y se apuesta por intervenciones focalizadas en factores de riesgo. Interesante. Antonio García Pablos de Molina, un experto en el tema, destaca la importancia de un enfoque integral que combine estrategias de diferentes dimensiones, la participación ciudadana y la evaluación de las intervenciones. Además de las medidas situacionales, es crucial un abordaje que se centre en las causas del delito, los grupos de riesgo y la reincidencia. Un enfoque integral, entonces. Exacto. Y estas estrategias no son excluyentes, se complementan entre sí. Y determinar qué factores están asociados a cada delito, para qué sirve. Para desarrollar estrategias de prevención a nivel nacional, local e individual. Y la delincuencia organizada. Puede aprovecharse de gobiernos débiles y empeorar la situación. Conocer los factores de riesgo nos permite dirigir los programas a las zonas o grupos más vulnerables y ayuda a los gobiernos a priorizar los problemas. ¿Y cómo se clasifican los tipos de prevención? Se pueden clasificar según el público objetivo, el objetivo de la intervención o la unidad a proteger. En Chile se usan mucho la prevención situacional, la social y la comunitaria. ¿En qué se basa cada una? La social busca reducir los factores de riesgo, sobre todo en grupos vulnerables, como niños y jóvenes. La situacional busca reducir las oportunidades para delinquir, modificando el entorno y creando espacios seguros. Y la comunitaria se basa en la participación de la paz,